discapacidad no solamente tiene que ver con los déficits que tengan algunas personas en sus órganos o en su funcionamiento corporal, sino también tiene que ver con cómo es que el entorno a veces ofrece más o menos barreras para participar. Y fundamentalmente eso es lo que hace la diferencia entre la discapacidad o la no discapacidad. Por lo tanto, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad donde vive, que pone el acento en la interacción entre una persona que tiene ciertas características y las formas en que la sociedad coloca barreras o coloca facilitadores para la participación de esa persona. Finalmente terminamos todos siendo responsables de cuán discapacitantes son nuestras vidas o no. Cuando hablamos de discapacidad no pensamos solamente en el individuo, sino que pensamos también en el conjunto de la sociedad. Ahora, si nosotros pensamos también en discapacidad, obviamente y dentro del conjunto de la sociedad y dentro de las condiciones que nos van a hacer crear entornos más facilitadores de la participación o menos facilitadores de la participación, está la familia, ¿no? Pensemos qué pasaría si en la familia de nosotros algún miembro de nuestra familia estuviera en una situación de discapacidad. La llegada de la discapacidad a la familia es una noticia que genera un impacto importante. Se ha descrito que sigue un proceso que puede resolverse de una manera saludable o puede resolverse de una manera que no es tan saludable, ¿ya? Y por lo tanto se vive una primera etapa de mucha conmoción, que es muy similar al proceso de duelo. Ya cuando nosotros tenemos una pérdida, también tenemos estas etapas. Cuando estamos en este momento de la tristeza, ya estamos quizás en el punto de quiebre donde ya estamos en mejores condiciones de superar este duelo, vivirlo y enfrentar la vida de esta nueva forma que nos ofrece por razones que la mayoría de las veces nosotros no controlamos. Luego de eso viene una fase de aceptación, donde hay sentimientos ambivalentes, entre que también me gustaba esa realidad que yo me había inventado antes, pero entiendo que la realidad que yo voy a vivir ahora es esta y que por lo tanto tengo que enfrentarla de la mejor manera y podemos pensar cosas como esta es mi familia y así la amo y yo voy a salir adelante como sea. A lo mejor la pregunta se da vuelta, quizá la primera pregunta es ¿y por qué a mí? Y a lo mejor en esta fase de aceptación, bueno, ¿y por qué no a mí? Este proceso no es fácil, habitualmente se requiere ayuda de los amigos, se requiere ayuda de los profesionales, a lo mejor que acompañan y nos apoyan en elaborar este proceso, y se requiere también ayuda de la sociedad. Entonces se necesita esto de actuar rápidamente y llegar a un diagnóstico pronto, porque eso también genera, y además que cuando la discapacidad o el déficit en realidad es adquirido en la gestación o en los primeros años de vida, también hay un periodo crítico donde nosotros no podemos perder tiempo porque es un tiempo de estimulación. Se necesita también acceso a atención sanitaria y rehabilitadora. También necesitamos pensar en guarderías o en centros educativos. Ya la persona en situación de discapacidad, al igual que cualquier otra persona, tiene derecho a la educación y tenemos que pensar en un centro educativo que tenga las condiciones para dar las respuestas adecuadas a las necesidades que este niño requiere. También se requieren recursos económicos, porque a veces hay que adquirir órtesis, o hay que adquirir tecnologías, o hay que adquirir herramientas de apoyo que tienen un costo que no es menor. Se requiere también muchas veces apoyo psicológico para los diferentes integrantes. Muchas veces tendemos a pensar que la persona de quien más debemos preocuparnos es aquella persona que está presentando la limitación, el déficit, pero la verdad es que a veces también hay un hermano que tiene este síndrome de, oye, hey, estoy aquí, yo también necesito atención. Se requieren habitualmente también necesidades de transporte. Se necesitan también ayudas en el hogar para todas las actividades que se hacen en la casa, en algunos casos desde ir al baño, lavarse los dientes, comer, moverse dentro de la casa, ir al patio, no ir al patio, etc. Se necesitan también espacios y oportunidades para tener ocio y tiempo libre. Y también se requiere mucho contacto con familias y con asociaciones que estén viviendo lo mismo. Y por supuesto se necesita también un contexto social que sea inclusivo. Y esa es la tarea donde todos debemos colaborar. No dejarse caer, es decir, las limitaciones, las dificultades, las barreras que están en la persona, que están en el entorno, pueden amplificarse o pueden minimizarse dependiendo también del estado anímico y de la actitud con la cual yo enfrento esta situación. En este sentido es, cuando siento que ya no puedo más, que el cansancio me agota demasiado, pedir ayuda, buscar ayuda y dejarse caer también. También llorar, también sufrir, no dejarse caer.
Y finalmente yo pensaría en nunca perder la esperanza, si se quiere. O sea, siempre, nunca prohibirse la posibilidad de soñar, de pensar que a lo mejor mi hijo que es sordo puede perfectamente participar en una orquesta, tocar un instrumento, bailar, cosas que a lo mejor me cuesta imaginarlas, pero sí atreverse y soñar, porque probablemente las personas en situación de discapacidad son quienes más nos dan lecciones de superación. Tenemos una tendencia a aumentar la población en situación de discapacidad. En Chile este número alcanza casi el 13%, la mayoría de las personas con discapacidad son mujeres, casi un tercio de las familias tiene algún miembro con discapacidad, y señala que esta situación genera un impacto económico importante. El porcentaje de personas con discapacidad que no completa estudios también es altísimo. Existe un escaso acceso al empleo remunerado. Y no está la cifra, pero también las mujeres son aquellas que menos acceden a empleo remunerado, a pesar de que es la población con discapacidad más grande. Hay como una doble vulnerabilidad en el caso de las mujeres. ¿Por qué ocurren por qué pasa esto, digamos? Se han descrito varias razones de por qué ocurren estas brechas y por qué no existe la inclusión o la igualdad de oportunidades de participación. Primero, porque hay políticas y normas que son insuficientes. Hay vacíos legales, hay temas que no se visibilizan, lo que conversábamos recién, hay temas que no están en la agenda política, que no se toman decisiones, hay actitudes negativas de la sociedad que hacen que no minimicemos las barreras del entorno, hay servicios que son insuficientes para atender las necesidades de esta población, y muchas veces también los servicios que están disponibles tienen deficiencia en su funcionamiento. Y esto nos lleva a pensar también a ¿por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué ocurren estas diferencias de acceso? ¿Por qué ocurren estas diferencias de participación? Y esto tiene que ver no solo con lo que experimentan las personas en situación de discapacidad, sino que también tiene que ver con el modelo social en el cual vivimos. ¿Qué hacemos con las diferencias? ¿Cuál es el modelo de sociedad que deberíamos pensar para generar condiciones de igualdad de participación? Un modelo de inclusión, donde la diferencia constituye el modelo social, donde estamos preparados para abordar esas diferencias, cuando asumimos lo que implica la diferencia, y que por lo tanto esta diferencia no solamente se atribuye a ciertas condiciones de las personas, sino que en general se vive como una instancia natural de los grupos humanos. La diferencia es parte de los grupos humanos, no hay un ser humano igual a otro. Podemos hablar del derecho a la igualdad y la no discriminación, derecho a la vida, del acceso a la justicia, a no ser sometido a torturas y otros tratos o penas crueles, de protección de la integridad, la protección contra la no violencia, explotación, la movilidad personal, respeto a la privacidad, en fin, un montón de derechos que nosotros deberíamos pensar que ¿por qué en el año 2006 es necesario hacer una convención para reivindicar estos derechos cuando ya deberían estar instalados para todas las personas? Y la respuesta es, bueno, porque efectivamente estos derechos no se están cumpliendo, ¿sí? Como lo que demostraban de alguna manera las cifras que revisábamos. Por eso se hace necesario promulgar una convención que tiene carácter de derecho humano. Cuando una convención de esta naturaleza tiene carácter de derecho humano, significa que esos derechos son irrenunciables, ¿ya? Además significa que esos derechos son para todas las personas. Además significa que esos derechos van de la mano. No se puede comenzar con un derecho y dejar de la mano otro. No podemos decir vamos a solucionar el derecho del acceso a la salud, pero en 10 años más nos vamos a preocupar del derecho a la educación. No pueden, van de la mano, van juntos, ¿ya? Y además, en términos legales, este es un paraguas legal que permite a cada uno de los estados generar un marco normativo que se supedita a estos derechos. Y cuando todas las instancias legales de un país fallan en términos de estos derechos, se puede llegar a niveles de apelación de instancias mayores. Ahora también si nos preguntamos, ¿por qué tenemos que construir una sociedad inclusiva? Una sociedad inclusiva nos hace aprovechar el capital humano que tenemos todos, digamos. Nos perdemos de mucho talento si dejamos aparte un grupo importante de personas y por presentar una diferencia como esta, ¿no? Pensemos de la física que sería sin un Stephen Hawking, podemos pensar de la música que sería sin un Beethoven, y así muchos ejemplos, ¿no? De vida que también nos deben llevar a pensar esto no es por dar una mejor asistencia, sino porque en verdad tenemos que aprovechar el capital humano que hay. Esto es responsabilidad y tarea de todos. Hay mucho.